¿Se han preparado para la palabra? Sí, yo sé que se han preparado, así que vamos a ir directo. Hoy continuamos con nuestra serie Vasos de Barro y el tema la prédica de hoy es los clones, los clones. Es interesante por qué le hemos puesto ese título. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 26, donde dice, y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Mm? ¿Por qué los clones y por qué? Bueno, todos creo que tenemos un poco de entendimiento respecto a lo que son los clones. Son una copia en realidad de una persona, una copia a veces de, bueno, con lo que se ha empezado a trabajar han sido con animales, pero la idea, y en algunas películas de ciencia ficción se han llegado a clonar hasta personas, ¿no? Hasta ahora solamente ciencia ficción, porque en la realidad todavía no se sabe, o por lo menos no se ha publicado. Aunque muchas personas dicen que ya hay, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar a la duda. Pero lo interesante es que cuando hablamos de este pasaje y hablamos de los discípulos, que estamos hablando de los vasos de barro que somos nosotros y un tesoro en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, y el llamado de Dios a poder crecer, a poder ser transformados, estamos en un proceso de transformación que se denomina discipulado. Ese es el propósito del discipulado. Ser discípulo de Jesucristo es ser una persona que se transforma, que crece, que madura en el Señor. Y en este caso, cuando ellos estaban en Antioquía, dice, los discípulos estaban en ese proceso de transformación. Y llegaron a tal punto que las personas, los que estaban por ahí, dice que los llamaron cristianos por primera vez. Antes no los llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque el discípulo tal vez todavía no había llegado a parecerse tanto a Jesús. Cuando llega a parecerse tanto, automáticamente uno le dice cristiano. Y es interesante que en el Nuevo Testamento 3 veces se menciona esta palabra de cristiano, pero discípulo no, 269 veces, ¿no? O sea, las personas somos discípulos, somos aprendices, somos gente que está creciendo, que está aprendiendo para poder ser transformado por la palabra de Dios, hasta llegar, como dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a parecernos cada vez más a Cristo, a tal punto que lleguemos un día a parecernos tanto que nos digan que tú pareces Cristo, tú pareces Jesucristo. Obviamente nuestro tiempo va a ser un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque Jesús no ha estado en nuestro contexto, ¿no es cierto? En esa época, en ese contexto sí lo conocían, lo habían visto predicar, lo habían visto caminar, lo habían visto hacer milagros. Y la gente ya sabía y tenía una referencia. Hoy en día no es tan claro. Pero vamos a ver cómo es que Dios ha podido trabajar y ha podido solucionar este problema, porque es un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a parecerte a Cristo si Cristo solamente está en la Biblia y la gente a veces ni la lee? ¿Cómo van a saber que realmente te pareces a Él? ¿Qué importa a la gente? Yo me parezco, sí, pero ¿cómo sabes que te pareces? ¿Cómo sabes que estás cerca? Porque la mayoría nos decimos, yo vengo a una iglesia y por eso soy cristiano, ¿no? O estoy en una secta y soy cristiano. Pero no es tan fácil, porque ser cristiano es ser muy parecido. Tal vez no vamos a llegar a ser idénticos iguales, pero muy parecidos a Jesucristo. Y ahora, en algún momento, algunas personas dicen, bueno, entonces hay que hacer lo que Jesús ha hecho, ¿no? Y en una época han creado una pulserita que decía, ¿qué haría Jesús? ¿No? Decía eso. Entonces, cada persona se ponía esa pulserita y cuando estaba en alguna situación complicada, así, la veía, ¿qué haría Jesús en este momento? Entonces intentaban hacer lo que Jesús hacía, pero teníamos una limitante. No siempre sabíamos todo lo que Jesús haría. Eso implica un conocimiento muy cercano de quién era Jesucristo. Por eso hoy tengo 3 puntos para poder clonarnos y vamos a ver el primer punto, ahí está en la pantalla, dice, hay que imitar. Amén, tenemos que ser imitadores. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer y nos ha dicho siempre. En Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dado. Y Él nos llama a que nosotros sigamos su ejemplo. Ahora, nuevamente repito, el ejemplo es limitado porque es solamente lo que está en los evangelios, ¿no?
solamente lo que está en el Nuevo Testamento y lo que una que otra vez tuvo una aparición en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Pero tenemos esa limitación. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos ha dicho qué ejemplo nos ha dado. En este caso específico les está hablando de lo que es la autoridad del liderazgo, ¿no? Él nos está enseñando a que el líder es el que lava los pies, no el que manda o el que ordena, ¿no? O el manda más, sino es el que sirve. Y Él nos está diciendo, les he dado ejemplo, yo he lavado los pies, por lo tanto ustedes van a hacerlo. Y cada vez que nosotros queremos liderizar, imitamos al Señor de esa forma. Eso es importante para nosotros. Otro pasaje que nos habla acerca de eso es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Entonces nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas, ¿no? Es un decir, obviamente ahora no vamos a encontrar las pisadas, ¿no? Pero sabemos lo que tenemos y a dónde tenemos que apuntar. Tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí todo bien, todos felices, ¿no? Ay, gloria a Dios, qué lindo imitar al Señor Jesucristo, una bendición. Todos queremos, yo quiero ser discípulo de Jesucristo y todos somos discípulos de Jesucristo. Pero el Señor nos ha mandado a que no solamente lo imitemos a Él. La palabra nos enseña que todos nosotros tenemos que hacer discípulos. Por eso es que no solamente los discípulos vamos a ser discípulos de Jesucristo, sino de alguien a quien Jesucristo mandó para que nos discipule. Y eso a veces no nos gusta, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Yo a Jesús lo imito, pero no al Benji, ¿no? No, no, pues no. Jesús es mi modelo, ¿no? Pero el Benji, ¿no? A veces pensamos eso, a veces pensamos de esa forma, pero vamos a ver lo que el Señor nos dice. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí. Está hablando Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, hay una razón puntual y una clave para poder nosotros hacer discípulos y para llamar a la gente a que les digamos, imítenme como yo imito a Jesucristo. Imítenme como yo imito a Jesucristo. Entonces, esa es la forma en la cual vamos a lograr nosotros hacer discípulos, invitar a la gente a que nos siga, a que nos imite como nosotros imitamos a Jesucristo. Esa es la clave. Pero no solamente queda ahí. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 17, dice, por tanto os ruego que me imitéis, nuevamente al apóstol Pablo hablando. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Está más heavy, ¿no? Por el que Pablo no solamente le está diciendo imítenme, sino imítenme, y por eso les envió a Timoteo. ¿Quién es su discípulo? Para que él les muestre y ustedes lo vean a él y lo imiten a él, para que me imiten a mí, para que imiten a Jesucristo. ¿Se imagina? Es un tema de imitación. Ahora algunos dirán, eso está más grave todavía, ¿no? Yo puedo seguir a Jesucristo. Ya, voy a imitar al pastor, ¿no? Pero no voy a imitar al discípulo del pastor, ¿no? Así Pablo está diciendo, ¿no? Les he dicho que me imiten y por eso les estoy enviando a mi discípulo Timoteo, para que vean cómo me muevo en él. Por eso es clave cuando hablamos de crecimiento, de madurez, el tema de la imitación, el tema de seguir a Cristo y para crecer. Porque si voy a decir, Jehová es mi pastor y solo me sujeto a él y solo lo imito a él y él es mi Dios y nadie más, hasta ahí nomás quedamos. Porque hay un proceso, como les decía, Jesucristo tiene los evangelios, tiene el Nuevo Testamento para que nosotros podamos ver cómo se comportaba. Pero hay mucho más que tenemos que aprender y Él lo hace a través de personas, seres humanos, falibles, con defectos, pero ahí se muestra la gloria de Dios.
De esa forma también nos utiliza el Señor. Por eso cuando te ha mandado, ve y a ser discípulo, que te sigan, que te imiten, entonces uno tiene un compromiso. Entonces, si me van a imitar, tengo que portarme bien, ¿no? Tengo que dejar de hacer las cosas que hacía, de tiktokear, de mucho en el TikTok. Ahora más cerecito, un versículo voy a poner, ya no voy a darle palo indirectas a los hermanitos por Facebook, ya voy a calmarme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora tengo un compromiso. Porque ahora estoy buscando, ahora sí, no solamente imitar a Jesucristo, sino teniendo en cuenta que hay gente que me va a imitar, ¿no? Me va a imitar. Por eso a veces a nuestros líderes les decimos, tranquilos, ¿no? Calma, calma, ¿no? No te desfogues en las redes, porque a veces uno se desfoga, ¿no? Tiene una diarrea, ¿no? En las redes grave porque le mete todo a veces ya sea con rabia, con ira, o simplemente por compartir. Otros le meten, ¿no? Versículo, prédica. Cualquier predicador lo publica, tranquilos, ¿no? Ve la doctrina, chequea. Recuerdo una vez de un adventista predicando, le he dicho, hermana, ¿sabías que ese pastor es adventista? No, pastor, en serio, pero bonito habla. Claro, pero es otra onda, ¿no? Por eso, calma, ¿no? Tenemos que tener cuidado, tenemos que saber que hay gente que nos está siguiendo aún en las redes, ¿no? Y también en eso ser sobrios, prudentes, para guiarles correctamente a lo que creemos, a la visión que tenemos. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, también dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nuevamente, tenemos que imitar. Ese es el proceso, esos son los pasos que tenemos que caminar. Por esa razón es que cuando cuando venimos al camino del Señor, no es solamente, bueno, qué lindo, gloria a Dios, aleluya, alzamos las manos, y no, es crecer. Y Dios ha diseñado la forma en cómo todos vamos a crecer, que es a través del discipulado. Por eso el Señor ha dicho, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos. Que hagamos esto, que les enseñemos, que los bauticemos, que se comprometan y que empecemos a enseñar. Esa es la clave. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos crecer en el Señor. Ahora, esto no es un tema solamente bueno, ciencia ha salido de esto, por si acaso. No crean que la Biblia, ay, qué hermoso, porque antiguo. No, hay psicólogos que han sacado de aquí teorías, ¿no? Imagínense. La teoría del aprendizaje social, que no sé el autor, quién será el autor, pero no me acuerdo, pero lo he leído, la teoría del aprendizaje social. ¿Mm? ¿Alguien lo ha dicho? Ah, exacto. Ahí, necesitamos ese respaldo. El que ha dicho. Exacto, le ha dicho, ¿cómo vamos a aprender una teoría? Imitando. Primero, observación, ¿no? Primero, observación. Y ahí vamos al segundo punto. Número 2, ¿cómo imitar? Este psicólogo parece que ha leído la Biblia, porque ahí está todo lo que dice, ¿no? ¿Cómo vamos a imitar? Primero, Hebreos capítulo 12, versículo 2, claro, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este psicólogo decía, tienen que observar para poder imitar. Si no observan, no pueden imitar, ¿no? Entonces, primero observo, luego aprendo, luego pongo en práctica y luego veo si funciona. Son 4 pasos. Lo he estudiado, el TAS, la teoría del aprendizaje social, ¿no? Entonces, observo, aprendo, pongo en práctica y luego veo los resultados. Aquí en la palabra del Señor nos da estas claves, nos da estas pautas y nos dice, en primer lugar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuán importante es poner nuestros ojos en Jesucristo para poder ser discipulados, para poder crecer en el Señor? ¿Ok? Ahora, ¿cómo es eso? Pero aquí no hay que imitar. Claro, tienes que imitar, pero tus ojos tienen que estar puestos en Jesús para poder imitar al que te ha enviado Jesús, al líder que te ha enviado Jesús, al pastor que te ha enviado Jesús. Tienes que tener los ojos puestos en Jesús. En otras palabras, tienes que enfocarte.
Y quiero que vayamos a un pasaje controversial. Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23. Digo controversial, ¿por qué? Porque muchas personas tienen un distinto enfoque o interpretación de este pasaje. Raro, ¿por qué? Porque es un versículo sándwich, le decimos. Porque está en medio de dos pasajes que no tienen nada que ver supuestamente con este pasaje. Porque hay reglas de interpretación, ¿no? Si no te convence, tienes que leer el capítulo. Si no te convence el capítulo, tienes que leer el libro. Y si no es el libro, el testamento. Así poco a poco tienes que ir viendo cuál es el significado. Y este pasaje es uno de esos desafíos. ¿Por qué? Porque está en medio, arriba está hablando de dinero, abajo está hablando de el Señor y las riquezas, y este pasaje está en medio. Y muchos dicen, bueno, es fácil, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Listo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Fácil, dicen. O sea, que tiene que tener bondad en tu mirada y listo. Pero eso qué tiene que ver con la plata, ¿no? ¿Por qué? Porque este versículo está en medio de esos dos pasajes. O sea, Jesucristo no es que enseña respecto al dinero y cuando cocinen y luego la madera. No es así, ¿no? No nos raya. Él seguía un hilo conductor, ¿no? Por esa razón es que este pasaje era un desafío hasta que, obviamente, alguien se le prendió el foco y dijo, a ver, veremos en el idioma original qué dice, ¿no? Y ahí descubrieron que cuando dice lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, esta palabra es una palabra que en griego significa sencillo o simple, en otras palabras, único. Y se refiere al enfoque, porque está hablando de la visión. Recuerden, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú estás enfocado, si tu ojo está en el lugar correcto, no disperso, ¿no? Sino es simple, sencillo, un solo punto, una sola visión, un solo objetivo, vas a tener bondad en tu corazón. Pero si tu ojo es malo, porque está disperso, está desenfocado, porque estás con un ojo allá en Señor y con el otro ojo en tu billetera, en tus cosas, en tu negocio y demás, vas a estar como un camaleón, ¿no? Con tus ojos por aquí y por allá. No vas a estar enfocado. Por eso la clave de la transformación es la visión, o sea, el enfoque, no solamente visión, mirar, porque algún día me voy a comprar una fotito de Jesús. No hay fotos de Jesús, ¿no? Por si acaso. Y si tiene una foto, ese no es uno de los bookies, es ese. No es Jesucristo, ¿no? No hay fotos de Jesucristo. No es el tema mirar con los ojos, es el tema enfocarse, estar enfocados en Jesús, concentrados. Él es nuestra visión. Y ahí sí encaja este versículo porque te dice, tus ojos tienen que estar en Cristo y no en las riquezas, en otra palabra. Tu enfoque, tu atención tiene que estar en Dios, porque luego viene Jesús y las riquezas, ¿no? Y todo concuerda. Por eso es bueno ir un poquito al griego. Ahora no es, antes era pues un desafío, necesitábamos un erudito en griego, alguien que sepa que haya, pero no, hoy en día ya hay Biblias en griego interlineal, hay el Strong, todas las herramientas que uno puede buscar, hasta en internet, para poder descubrir qué dice una palabra y así estar todo más claro. Hoy no nos podemos quejar, pero la clave y el fundamento de este pasaje es que tenemos que estar enfocados. Amén. Enfocado, puestos los ojos en Jesús. A eso se llama. ¿Por qué? Porque muchas cosas las perdemos por no estar enfocados. El enemigo trae distracción a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no crezcamos, para que no maduremos, para que no podamos ser disciplinados. Nos trae distracción, de cualquier forma. Cada uno tiene su distracción específica. Por eso generalmente los demonios bien sutiles nos observan todo lo que hacemos, ¿no? Cómo andamos, qué vemos, qué posteamos, con quiénes hablamos, cuáles son nuestras tendencias, porque no todos tienen la misma distracción, ¿no? Por ejemplo, a mí el enemigo sabe que no me puede agarrar por el fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque el fútbol me interesa como no sé, no me interesa, ¿no? No, perdón, no todos, yo sé, los hermanos bolivaristas, futboleros, sí, no hay problema. Pero a mí no, ¿no? Yo no he nacido, somos pocos desde mi especie, ¿no? ¿Cuántos más hay aquí que no les interesa el fútbol? No, varones, las mujeres, obvio, las damas, obvio, ¿no?
Pero los varones pocos ahí son de mi especie, ¿no? Entonces el enemigo nunca va a venir a tentarme, nunca va a venir a meterme como, no, prefiero, antes de ver la final de las finales, yo prefiero estar en mi computadora investigando, leyendo un libro. Esa es mi pasión, ¿no? Somos poco raros a veces y también nos discriminan por eso, ¿no? Pero no me voy a quejar esta vez. Pero esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere desenfocarnos, distraernos. Entonces, chequea. ¿Cómo le agarro? ¿Cómo? Te estudia, ¿no? Y es más, algunos han estudiado hasta de tus antepasados, ¿no? Desde tus usos y costumbres ancestrales, ¿no? Y lo que ha pasado de generación en generación los refuerzan. Por eso es tan difícil desarraigar ciertas cosas que desde mis abuelos nos han metido al corazón para distraernos de lo que es la verdad del Señor. Y tenemos que tener claro que todas estas cosas, si logramos que nos distraigan, van a evitar nuestro crecimiento, nuestro avance. A veces son cosas aún dentro de la iglesia. ¿Puedes creer? El enemigo viene y nos mete religiosidad, nos mete amarguras, miramientos, lo que sea, dentro. Ni siquiera afuera uno puede decir, que unas peladas que nos distraigan. No, aquí adentro. El enemigo pone cosas en nuestro corazón que nos distraen de lo que es el discipulado, el llamado que Dios nos ha hecho a seguir sus pisadas, a estar enfocados en Él, a estar enfocados en lo que Él es. Por esa razón nos limitamos y nos hundimos. Por ejemplo, el ejemplo de Pedro cuando estaba caminando en las aguas. ¿Qué pasó? Le hecho, si eres tú, Señor, dime que vaya contigo a caminar. Ven, Pedro. De hecho, ya él ha empezado a caminar. Pero ha llegado un momento donde sus ojos se han desenfocado de Jesús y dice, al ver el fuerte viento, imagínense, comenzó a ver el viento, ¿no? Porque estaba caminando alucinante viendo a Jesús, Jesús, y cuando el viento, ya se asustó porque vio todo el entorno huracanado. Y cualquiera se asusta, ¿no? Y ahí le falló la fe y se hundió. Pero el Señor lo agarró, así que no se preocupe, si se hunde, Dios lo va a agarrar, no hay lío. Pero no deje de mirar al Señor, a lo que Él quiere, a lo que Él nos está mostrando para nosotros poder ser transformados, para crecer en el Señor. Y ya no nos quedemos ahí, ¿no? Porque si vamos a estar ahí sin ser discipulados, sin crecer, sin madurar, ahí nos estancamos y nos perdemos muchas cosas hermosas. Como Pedro, hubiera seguido caminando, tal vez con él hubieran ido a pie hasta el otro lado y los demás en bote. No sé, muchas cosas hubieran pasado si él tan solo no hubiera quitado sus ojos de Jesús. A la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, está refiriéndose ya no solamente a Pablo, a sus discípulos, sino a todos nosotros, mirando, ojo, mirando a cara descubierta, porque ahí está hablando respecto a Moisés, en esa época que estaba cubierto para que la gente no vea la gloria de Dios y demás. Pero nos dice, has descubierto tu cara y miras a cara descubierta como en un espejo. No es un espejo, es como en un espejo, por si acaso. La gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Qué pasa en ese momento cuando tú miras la gloria del Señor? Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la forma en la cual Dios opera. Por esa razón el Señor nos dice que lo miremos a Él, que estemos atentos a lo que Él está haciendo, que estemos siempre predispuestos a cómo se está moviendo, que estemos atentos y percibiendo lo que Dios está haciendo en cada circunstancia, en cada momento. ¿Para qué? Para que la gloria, esa gloria que estamos observando, porque si estamos viendo el mover de Dios, si estamos viendo lo que Dios está haciendo, entonces esa gloria nos va a transformar de gloria en gloria. Vamos a ser transformados, vamos a crecer, el discipulado se va a cumplir, vamos a madurar en la fe, pero solamente es así. Ya no nos distraigamos más con amarguras, con iras, con contiendas, con ñoñeríos. Enfoquémonos en Dios.
Empecemos a imitar a Dios. Empecemos a tener la predisposición, porque ese es el tema. No crean que ahora pues, no hay nadie que me discipule, nadie me... No, tienes que estar predispuesto primero a ser discipulado. Y como dice un dicho, ¿no? Donde está listo el alumno, aparece el maestro. Pero mientras no estemos listos, no, pues no se va a poder. Tenemos que tener la actitud, quiero aprender, ¿no? Porque si vengo con la actitud, a ver, ¿quién me va a enseñar? Que sea uno que haya estado por lo menos en un instituto teológico, una universidad, tengo licenciatura, maestría en divinidad, ¿no? Futuro querubín o algo, ¿no? Porque así a veces somos, ¿no? Porque, a ver, ¿quién me va a enseñar? Yo que tengo la experiencia, he caminado por aquí, por allá, he estado... No, la actitud de recibir, de ser enseñable. Esa es la clave para poder crecer. De otra forma, si no tengo los ojos en el Señor con la actitud correcta, no voy a poder recibir de parte de Dios lo que Dios quiere para mí. Es una clave. Vamos al punto 3 para ya ir cerrando. Soy un clon. Soy un clon. ¿Cómo llego a ser un clon? Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo nuevamente, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El versículo 8 continúa diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El momento en el cual nosotros llegamos a ser un clon, llegamos a ser imitadores del Señor, es el momento en el cual nosotros empezamos a dejar ciertas cosas porque nosotros hemos llegado a amar a Jesucristo, amar las cosas del Señor, para ganar a Cristo. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra pasión. De esa forma nosotros anhelamos, de esa forma nosotros deseamos, y al momento en el que nosotros nos apasionamos de esa forma por el Señor, en ese momento se desata esa bendición, se desata la provisión, se desata todo lo que Dios tiene para nosotros. Es de esa forma. En Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito de esa transformación es que Cristo sea formado en nosotros. El propósito de esa transformación es que yo diga, no me interesa todo lo que tengo, títulos, maestrías, doctorados, posesiones, todo es basura por el amor, por el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Ese es el nivel. Por eso, cuando Cristo es formado en nosotros, esto se mueve de esa forma y se manifiesta de esa forma. Cristo es formado en nosotros. Por eso cuando hablamos de que seamos imitadores, primero de Jesucristo y luego de los líderes, de los mentores que el Señor ponga delante de nosotros, en ese momento nosotros tenemos que tener claro el entendimiento de que el ser imitadores, el poder hacerlo conforme a la voluntad de Dios es en base a la presencia de Cristo en nosotros, no en nuestro esfuerzo exterior, ¿ya? Porque ser imitadores lo hemos hecho muchas veces, ¿no? No sé si ustedes han imitado alguna vez a alguien, algún artista, ¿no? Cuando éramos jóvenes generalmente lo hacíamos, ¿no? Imitábamos, ¿no? Yo imitaba a un actor de televisión y me vestía como él y trataba de actuar como él porque era algo que uno puede hacer. Pero no es solamente eso, sino consiste en que una vez que yo he puesto mis ojos en el Señor y quiera imitarlo, no sea exterior, sino provenga de que Él esté en mí, de que Él sea formado en mí, para que sea genuino, para que Él me lleve a hacer las cosas conforme a su voluntad, pero que Él me lleve a hacerlo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. ¿Por qué lo decía? Porque él había logrado eso, porque él había empezado a vivir de esa forma, porque él había determinado que el Señor iba a ser lo más grande, lo más preciado, lo mejor para su vida. De esa forma uno podía, o él mismo podía decir, ya no vivo yo. La clave está en esto, sencillo. Para ser imitador, para ser discípulo, para crecer en el Señor y madurar, tienes que morir. Simple. Es así. No es que yo sí voy a seguir siendo Gonzalo, pero mejorado. No, 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 no. Gonzalo tiene que morir. La carne tiene que morir. Y Cristo tiene que vivir. Por eso el Señor dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, y ahora sí podemos entender mejor esta parte. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El negarnos a nosotros mismos es negar mi pensamiento, mi humilde punto de vista, porque todos tenemos nuestra humilde opinión, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Tenemos, ¿no? Es mi humilde opinión, ¿no? Pastor. Tenemos que morir a eso, ¿no? Quiere decir, negarnos a nosotros mismos, ¿no? Ya no soy Gonzalo, ¿no? ¿Quién será? No, es negar mi punto de vista, mi criterio, esas cosas que crecen o nacen de la naturaleza caída, carnal que tengo, del pecado que mora en mí. Todo mi enfoque, mi punto de vista generalmente humano, natural, caído, eso tiene que morir, tengo que negarme eso. Porque esas son mis presuposiciones, mi entendimiento, que se opone al principio y a la verdad de Dios. Cuando yo vengo a Dios y vengo y empiezo a empaparme de su palabra, empiezo a ver qué es lo que realmente es mío y qué es lo que es de Dios. Y entonces tengo el poder y la autoridad para poder cambiar y decidir morir yo, negarme a mí mismo, negar a mis pensamientos, negar a mis sentimientos, a lo que yo pienso y empezar a tomar la posición de Señor, de Cristo. Eso es negarse a uno mismo. Tomar la cruz cada día es esa cruz, no crea, pero ahí el Señor no había sido crucificado de cómo, no, ya la crucifixión no era algo nuevo en ese entonces. La crucifixión era muy popular, todos los romanos crucificaban, malhechores, sean judíos, de donde sea, los crucificaban. Jesús, tal vez de pequeñito, debía estar caminando por ahí y veía cruces de algún ladrón, de alguna persona que había hecho algo malo y estaba ahí muriendo. La cruz siempre tenía ese significado de muerte. Desde antes de que Jesucristo vaya a la cruz, ya tenía ese significado. Por eso Jesucristo les dice, tomen su cruz. O sea, mueran a ustedes voluntariamente. No físicamente, cuidado algún hermanito suicida diga, ay, confirmación. No, no es eso, ¿no? Es morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones. A eso tenemos que morir. Por eso cuando uno logra hacer esto, está modelando a Jesucristo genuinamente. No forzado, no exteriormente, porque lo exterior se cae cualquier momento, sabemos, ¿no? Porque hemos intentado y así en la iglesia ha comenzado, porque nos han dicho, tienes que ser como Jesucristo, imita a Jesucristo y haz esto. Y obviamente todos, ay, ya, entonces ¿cómo voy a hacer? Y algunos hasta en versión Reina Valera, hermanita, ¿estáis bien? ¿No? O varón de Dios. No es imitar el lenguaje, porque ni siquiera así hablaba Jesucristo, sino es que sea genuino de adentro, que yo renuncie a esos pensamientos, a esos criterios, esa forma de pensar y comience a tener la mente de Cristo en mí. Así lo imito correctamente. No es exterior, no es exterior. No es algo que nos ha caracterizado y por eso mucha gente dice, es que en las iglesias son hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí somos amorosos, ¿no? Aleluya, ¿cómo estás, hermano? Bien, bendecido, en victoria y flaco, ¿cómo era todo, no? Estamos bien, aleluya, gloria a Dios, aquí, ¿no? Pero en la calle, no, ¿qué pasa? ¿Qué? O en la casa, ¿no? Es grave. Muchas personas me dicen, yo soy pastor, le digo, ¿usted es cristiano? Sí, yo tengo una vecina cristiana. Qué bien, qué lindo.
Y le ha predicado, no, no. Las tremendas palizas que le da su esposo. ¡Ah! La hermana sí, lo pega grave. Wow, pero no todos somos así, le tengo que decir, no, porque a veces eso limita a muchas personas a llegar al Señor. ¿Por qué somos así? Porque aquí a veces actuamos porque todos estamos así. Aquí todos somos amorosos. Hermano, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No? Pero en la calle a veces cambia. En nuestra casa cambia. Por eso es necesario que esta transformación, este observar al Señor, tener nuestra mira, nuestro enfoque en el Señor Jesucristo, en nuestros mentores, en las personas a quien Dios nos ha dado para imitar, sea constante. Y ese era el discipulado en ese entonces. Cuando Jesús les decía, síganme, Él les decía, no, síganme a mi curso de discipulado y en un aula y con aire acondicionado. No, Él les decía, síganme y van a ver y caminando les voy a enseñar, en casa les voy a enseñar y cómo les voy a enseñar, así en lo cotidiano. Por eso es que cuando empezamos a discipular, nos abrimos. Nos abrimos a las personas a las cuales discipulamos, invitamos a nuestra casa, saben cómo vivimos, saben cómo comemos, saben cómo les chasqueamos a nuestros hijos, todo porque así aprenden, ¿no? Y ellos chequean. Y por eso, como les decía, hasta un psicólogo lo ha entendido, ¿no? Observo, aprendo, practico y veo los resultados. Y me convence, funciona, ¿no? Funciona. Hay muchos hermanos que nos han visto, ¿no? A nosotros criar a nuestros hijos, ¿no? Recuerdo una vez, hemos vivido hasta con Susan, ¿no? Por un problema de traslados hemos terminado viviendo con Susan un tiempo. Y ahí pues desayunábamos con ella, almorzábamos con ella, cenábamos con ella, ¿no? Y le hemos hecho engordar esa época grave. ¿Por qué? Porque así compartíamos y ella veía, ¿no? Veía cómo en la mesa mis hijos se comportaban, o cómo yo hacía que se comporten, cómo los corregía, todo eso. Y ay, el pastor ya ha aprendido. O sea, cuando ella tenga hijos, ya está todo, ya va a imitar, ¿no? Porque ha visto y ha comprobado que funciona, ¿no? De esa forma es el discipulado. Cuando nos metemos con el Señor, ¿no? Es algo un poco subjetivo, pero en la presencia de Dios muchas cosas vamos a aprender. Pero Dios nos ha provisto de mentores, de gente que va a discipular y gente que se va a mostrar tal cual y va a ser ejemplo para nosotros. No van a ser perfectos, obvio, porque somos hombres, seres humanos. No quiere decir que vengan, mírenme cómo vivir y soy perfecto. No, tenemos errores, pero hay cosas que podemos enseñarles, porque eso es el discipulado. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, estar un paso al frente para poder compartir algo con las demás personas. Todos estamos llamados a hacer eso, pero solamente vamos a poder discipular cuando nosotros tengamos la actitud, la humildad de ser enseñados. Amén. Si tú quieres ser enseñado, si tú quieres recibir ese discipulado de parte de Dios, si tú quieres tener un mentor, alguien que te pueda guiar, lo primero que aquí en la congregación puedes hacer es ir a una célula. Ahí tienes líderes hermosos, que nuevamente repito, no son perfectos. Ay, pastor, me ha enviado donde el Benji, ¿sabe qué? El Benji el otro día se equivocó. No, o sea, obvio, es humano, pero si quieres saber cómo yo soy, velo al Benji. ¿Cómo es eso? Vas a verlo al Benji, ¿no? Cómo habla, cómo enseña. ¿Por qué? Porque él es mi discípulo. Porque ha aprendido. Y porque ha sido de corazón enseñado. No le he dicho ya, igual, así te vas a sentar, así vas a poner tu dedo en la boca. No, 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 yo no le he enseñado eso. Sino él ha aprendido, ha decidido voluntaria y humildemente recibir, aprender e imitar, ¿no? Él ha decidido. Por esa razón se parece. Van a ver, nuestros discípulos se parecen. ¿Por qué? Porque están su forma, su actuar, el lugar donde están en la congre, cómo sirven, cómo ministran, cómo alaban, cómo oran, cómo tratan, cómo disciplinan. Todo están aprendiendo. Y no es porque nosotros digamos, hagan igualito que nosotros. No. Les hemos dado la oportunidad de que aprendan. Solamente nos hemos abierto. Y el discípulo es el que agarra y el que recibe y el que con humildad desea ser enseñado. Implementa, ¿no? Observa. Aprende, pone en práctica y ve si funciona. Y si es que funciona, pues vamos adelante a la madurez. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar.
Vamos a orar. ¿Has sido bendecido con la palabra? ¿Sí? Qué bueno, entonces vamos a ser discípulos. Hagamos discípulos, pero para ser discípulos primero tenemos que ser discípulos, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Hoy día, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder recibir más de ti, a poder conocer más, Señor. Queremos, Señor, que en nuestro corazón haya esa humildad, haya esa entrega, haya esa sanidad. Queremos crecer, Señor. Queremos nosotros morir, que menguemos nosotros para que tú crezcas en nosotros, Señor. Ya no queremos que seamos nosotros viviendo, sino tú vivas en nosotros y tú te muestres en nuestros actos, en nuestro caminar. Hoy día, Señor, anhelamos ser cada día más como tú, Padre. Gracias te damos.